Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Soba y la idea de hoy es conversar sobre la gran influencia que tuvo la obra de Sigmund Freud, la teoría psicoanalítica, sobre las conceptualizaciones que realizaron algunos psiquiatras, en especial Eugene Bleuler, en su conceptualización de los cuadros. Les voy a presentar el libro en donde Eugene Bleuler propone una hipótesis psicopatológica, una hipótesis de formación de síntomas y un nuevo nombre para el cuadro de demencia precoz de Kraepelin, ¿sí? De hecho, el texto, que ya les digo, se terminó de escribir en 1908 y se publica en 1911, se llama Demencia Precoz o el grupo de las esquizofrenias. En este texto, Bleuler, que pertenece al tercer paradigma de la psiquiatría clásica, como nos ha explicado el profesor Claudio Godoy en su audio de esta semana, él explicó que hay un avance, un cambio entre el paradigma de la clínica diacrónica, cuyo principal exponente es Kraepelin, y el objetivo de estos autores era la observación, la clasificación, ¿sí? Y la descripción de los cuadros. En cambio, los psiquiatras que pertenecen al tercer paradigma, al de las grandes estructuras psicopatológicas, van a tener ya la idea de brindar una explicación de los síntomas, ¿sí? Van a complejizar los cuadros. Bleuler, en este texto, ya desde el prefacio, ¿sí? desde la primera página, nos explica que el cuadro del cual él va a hablar, que es el de esquizofrenia, es enteramente el mismo cuadro que propuso Kraepelin, el de demencia precoz. O sea que si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre estos dos cuadros? Ninguna, ¿sí? El cuadro de esquizofrenia es similar al de demencia precoz. ¿Cuál es la novedad que introduce Bleuler? Primero, la propuesta de un nombre, al cual vamos a enseguida pasar a explicar. Pero en segundo lugar, es que él intenta, tomando aportes de distintas escuelas psicológicas y también algunos aportes de la filosofía, intenta darnos una explicación sobre cómo funciona el cuadro, cómo se conforman los síntomas de este cuadro. Siempre que hay alguna interrogación o algún intento de explicación sobre la conformación de los síntomas, la idea es poder intervenir en esos cuadros, es pensar algún tipo de intervención terapéutica, ¿sí? Ya Bleuler nos va a hablar de una terapia psíquica. Bien, como les decía desde el prefacio, él refiere que tiene dos grandes deudas, ¿sí? O sea, dos grandes autores sin los cuales él no podría haber escrito este libro. La primera deuda, obviamente, es hacia Emil Kraepelin, ¿sí? Que es el primero que ha descrito y ha clasificado este cuadro como demencia precoz en su sexta edición. Pero la segunda gran deuda que tiene es con Sigmund Freud. Él lo reconoce y dice que un aspecto importante de nuestro intento de perfeccionar y ampliar los conceptos de la psicopatología es justamente la aplicación al cuadro de demencia precoz de las ideas de Sigmund Freud, ¿sí? O sea que reconoce en su prefacio a dos autores, uno de ellos es Sigmund Freud. Y también dice que a lo largo del libro, de hecho, si lo ven, todos estos son referencias, y me quedo corta, a la obra y a la teoría psicoanalítica. No sé si lo pueden ver, ¿sí? Están marcadas todas las referencias, todos los momentos en los que Bleuler nombra a Sigmund Freud. También hace un reconocimiento muy importante a sus compañeros de trabajo. Él trabaja en la misma clínica junto con Abraham y con Jung, que fueron discípulos de Freud.
Estamos hablando de los años que van de 1900 a 1914, más o menos. En esos 15 años antes de la ruptura entre Freud y Jung, cuyo texto paradigmático es Introducción al Narcisismo, como nos lo explicó la profesora Adriana Bugakov en su seminario de la semana anterior, en el audio de la semana anterior, es un momento muy fructífero en donde la psiquiatría de la época siente el impacto de una obra que marcó un antes y un después en la historia de la psiquiatría y de la psicología en general. Esa obra es La interpretación de los sueños. Ese texto freudiano rompe la cabeza de todos los que estaban trabajando en el ámbito de la psiquiatría en ese momento, ¿sí? Modifica la concepción de los cuadros, es como una revolución. Hay varios psiquiatras que empiezan a trabajar en Zurich con esta teoría, Abraham y Jung, y Bleuler es compañero de ellos de trabajo y obviamente se va a ver influenciado por estas ideas. De hecho, a lo largo del libro también hay muchos ejemplos y lo nombra mucho a Jung, sobre todo. Bien, ¿por qué Bleuler nos propone cambiarle el nombre al cuadro? Bueno, primero va a decir que demencia precoz solamente nombra a la enfermedad y no al enfermo, que es imposible derivar de él un adjetivo, ¿sí? Y que no describe las características del cuadro y del paciente. También nos va a decir que el cuadro de demencia precoz no siempre conduce a un deterioro tan profundo de las funciones intelectuales superiores, ni tampoco este deterioro es a veces tan precoz, ¿sí? Entonces él va a estar un poco en desacuerdo con esta idea de demencia y de precoz, y lo que nos va a proponer es un nombre nuevo, el de esquizofrenia. Ya en este nombre se nota en dos puntos fundamentales la gran influencia de Freud, de la obra freudiana. Si uno descompone literalmente, esquizofrenia significa división de la mente. Esta es la hipótesis psicopatológica fundamental que va a tener Bleuler, que es que la mente, el yo del esquizofrénico, que esto ya también es un concepto que antes no lo tenía. Kraepelin no cuenta con el concepto de yo, de una unidad comparable al yo, ¿sí? Es un concepto, uno ahora lo utiliza cotidianamente, pero fue una revolución pensar el concepto de yo, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Esto es un aporte freudiano. Y también, como decíamos, esquizofrenia, división de la mente, remite a el concepto de escisión, de Spaltung, que va a ser el fundamental para explicar la mayoría de las consecuencias que trae este cuadro en el funcionamiento psíquico de los pacientes. Spaltung es otro concepto bien freudiano, ¿sí? Él va a dividir el cuadro en síntomas fundamentales, los síntomas primarios y los secundarios. Va a decir que los síntomas primarios son los primordiales, y me interesa en este punto destacar esa distinción que hizo Adriana Bugakov con respecto a lo primordial, a lo basal, podríamos decir, y que los síntomas secundarios, como su nombre lo indica, se ven afectados, pero secundariamente, a raíz de esta dificultad, ¿sí? En los síntomas primarios. Bien, lo que va a proponer es que hay un trastorno en la asociación de las ideas en la esquizofrenia. Bleuler nos propone que hay un trastorno de asociación en las ideas. Y lo remite al concepto de escisión. Yo no voy a hacer una descripción del cuadro porque para eso tienen el audio de la semana, sino que me voy a remitir justamente a donde se ve se destaca más la influencia de la teoría psicoanalítica.
Otro aporte novedoso que nos brinda Bleuler es el concepto de autismo. Autismo, para Bleuler, es lo que define este síntoma, es que el paciente esquizofrénico tiene una tendencia a aislarse, a refugiarse en su mundo interior fantástico, nos dice él, por encima de la realidad. Y hace una diferencia entre la realidad del esquizofrénico, que va a ser esta realidad sumergida en el mundo interior, es una diferencia con la realidad compartida del resto, de los normales. El concepto de autismo, que quiero hacer la aclaración, no es lo mismo lo que hoy entendemos como autismo de este síntoma que nos está proponiendo Bleuler para la esquizofrenia, ¿sí? El concepto de autismo actual remite a otro cuadro, ¿sí? Que lo vamos a dejar al costado. Seguramente habrá alguna conferencia al respecto a lo largo del año. Pero este síntoma, ¿sí?, que describe esto, la preponderancia del mundo interior por sobre la realidad, que sucede en los pacientes esquizofrénicos, nos remite, y esto es textual de Bleuler, al concepto de autoerotismo freudiano. Ahora bien, ¿por qué no lo va a llamar autoerotismo? Él mismo lo dice. Dice, el autismo es casi lo mismo que lo que Freud denominó autoerotismo. Este es textual del texto. Pero, dado que para este autor, para Freud, los conceptos de libido y erotismo son mucho más amplios que para otras escuelas, no podríamos aquí usar ese término sin dar lugar a muchos malentendidos. Y acá nos encontramos con el límite que Bleuler le pone a la teoría psicoanalítica. Es un límite basado en el gran revuelo y las grandes críticas que estaba recibiendo la teoría psicoanalítica y sobre todo su concepción con respecto a la sexualidad y el impacto que tiene la pulsión sexual sobre el psiquismo humano. Esto fue muy resistido en su época, muy terriblemente resistido. Freud es casi exiliado de algunos ámbitos académicos por atreverse a hablar de estas cuestiones en esa época. Es curioso que Freud en todas las épocas resulta incómodo y que hoy también se lo intenta por otros motivos exiliar del campo académico. Freud siempre incomoda, la teoría psicoanalítica siempre incomoda. Bleuler, que estaba intentando proponer conceptos nuevos, encuentra allí su límite. Podríamos decir, al autoerotismo freudiano le quita el eros, como nos decía el profesor Claudio Godoy. Él va a hacer algunos comentarios con respecto a la sexualidad, a lo que sucede, al impacto de la sexualidad en estos cuadros, a que muchos delirios tienen una raíz sexual, pero no quiere meterse en ese debate, no quiere que ese debate ensucie, marque la cancha de su nueva propuesta. Entonces se queda, digamos, ahí, en las puertas, podríamos decir, no se zambulle en el corazón de la teoría freudiana, sino que se limita a tomar algunas cuestiones y a otras dejarlas de costado, para no verse salpicado por este debate y por estas críticas que se le realizaban a Freud. Dice, la teoría freudiana del autoerotismo y de la incapacidad de depositar la libido sobre el objeto podrían hacer justicia a esta diferencia, ¿sí? A la diferencia, a lo que él está proponiendo para el concepto de esquizofrenia. Pero esta teoría está todavía insuficientemente desarrollada. Entonces, con esa excusa lo deja al costado. Es interesante esto que propone Bleuler, porque es verdad, si uno ubica temporalmente, Freud todavía no ha terminado de desarrollar su teoría libidinal, está todavía pensando lo de las pulsiones sexuales, las pulsiones de autoconservación. Piensen que recién en 1914, con Introducción al Narcisismo, él va a terminar de desarrollar algo de esto y justamente es el quiebre con Jung. Bien, entonces,
Tenemos el concepto de escisión, de Spaltung, el concepto de autismo derivado de autoerotismo, y me interesa destacar también algunas cuestiones que dice con respecto al lenguaje en su texto. Dice: la pulsión de hablar está alterada. Muchos pacientes emiten constantemente una cadena de palabras, hablan, pero no dicen nada. Esto se los dejo como perlita para pensar los aportes que nos va a realizar Jacques Lacan unos años más tarde. Dice: utiliza muchísimo los conceptos de condensación y desplazamiento para hablar, para explicar los trastornos de la asociación de ideas en la esquizofrenia. Estos conceptos provienen directamente de la interpretación de los sueños. El simbolismo que utiliza Freud para interpretar los sueños, Bleuler se lo encuentra todo el tiempo en los trastornos asociativos y los trastornos del lenguaje que va a encontrar en sus pacientes esquizofrénicos. Hay que destacar que esta es una clínica de psiquiatras que escuchan mucho a sus pacientes, ¿sí? El simbolismo de los pacientes en sus delirios, en sus alucinaciones, lo remite a Bleuler directamente a las cuestiones que ha explicado Freud en su texto de interpretación de los sueños, a lo que sucede en los sueños de los neuróticos. Ahora bien, hace una pequeña diferencia. Sabemos que el mecanismo del sueño remite a la represión y que para que nosotros soñemos, lo que sucede en los sueños, primero, el sueño no tiene acceso a la motilidad. Y después que aún para poder soñar, aún no teniendo acceso a la motilidad, funciona la censura. O sea, hay una distorsión de algunas ideas, de algunos deseos para que puedan acceder en sueños a la conciencia. Bleuler se encuentra con que en los pacientes esquizofrénicos esto está a cielo abierto. Podríamos decir el inconsciente a cielo abierto, que también va a proponer Jacques Lacan unos años más tarde. Bueno, no me puedo extender mucho más porque esta intervención tiene que ser breve. Solamente quería contarles una cuestión que va a decir, y perdón si me extiendo un poquito, pero me parece interesante. Como les decía, este autor ya nos va a proponer un tipo de terapia, la terapia psíquica para estos pacientes. Pero miren lo que nos va a decir. Debe advertirse que la transferencia afectiva hacia el médico, que se puede utilizar exitosamente en la histeria, acá también están los aportes freudianos, puede resultar en la esquizofrenia en un amor patológico, seguido ocasionalmente por ideas sexuales de persecución. En unas clases vamos a ver qué le sucede a Schreber con su médico Flesching, cómo inicia un delirio de persecución con la figura de su médico tratante Flesching y cómo piensa que Flesching quiere abusar sexualmente de él. Entonces, lo que se va a encontrar Bleuler también es que le sirven los conceptos psicoanalíticos, pero que en el caso de la esquizofrenia algunos mecanismos funcionan distinto que en la histeria, que en la neurosis, que no hay represión y que la transferencia sufre algunas modificaciones. Bueno, espero que les haya interesado, espero que sigan enganchados con la materia y nos estamos viendo pronto. Adiós.